En capítulos anteriores nosotros pudimos definir lo que era una función como una regla o una relación entre dos conjuntos, donde a cada conjunto de entrada se le correspondía un único elemento de salida. A continuación vamos a ver un tipo especial de función, que es las funciones definidas por partes en los siguientes ejemplos. ¿Listo? Vamos a darle. Supongamos que tenemos esta función, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, esta función está algo rara, ¿cierto? Puesto que comienza con un corchete. Si nos fijamos, en la parte de arriba hay una función y en la parte de abajo hay otra función. ¿Listo? Entonces podríamos decir que las funciones definidas por partes son funciones que están hechas de funciones más pequeñitas. Si nos damos cuenta, acá tenemos en la parte superior una función y esta función solo se va a aplicar si cumple la condición que está al lado. Lo mismo, x al cuadrado solo se aplicará cuando se cumple la condición de al lado. ¿Listo? Entonces miremos cómo funciona. Supongamos que queremos evaluar f de menos 2. ¿Listo? Entonces para calcular f de menos 2 yo quiero saber el menos 2 en qué parte debo evaluarla, si en la partecita de arriba o en la parte de abajo. Para eso, pues miramos sus condiciones, ¿cierto? Nos damos cuenta que menos 2 es más pequeñito que menos 1. Y entonces, para aplicar la parte de arriba, tenemos que se tiene que aplicar cuando el número x es menor a menos 1, menor o igual a menos 1. Entonces, puesto que menos 2 es menor o igual a menos 1, lo vamos a aplicar en la parte de arriba, 1 menos x. Entonces, sería 1 menos el numerito x, que es menos 2. Y acá menos por menos más, entonces sería 1 más 2, que es 3. Bien, miremos el siguiente. ¿Qué pasa con f de menos 1? Pues bien, pues f de menos 1 es menor o igual a menos 1, ¿cierto? Pues porque son iguales. Entonces, de igual forma, lo aplicamos en la partecita de arriba de nuestra función. Entonces, sería 1 menos menos 1, listo, y acá menos con menos es más, y 1 más 1 es 2, sencillo, ¿cierto? Miremos el último, f de 0. F de 0 es más grande que menos 1, entonces al ser más grande que menos 1, entraría en la segunda condición de nuestra función definida por partes. Entonces tendríamos que hacer x al cuadrado, o sea, 0 al cuadrado, y 0 al cuadrado es 0. Fácil, ¿cierto? Ahora vamos a mirar esto, cómo sería la gráfica de la función. ¿Listo? Puesto que esta es una función definida por partes, su gráfica también se hace por partecitas. Entonces, vamos a mirar primero esta función, 1 menos x, y la vamos a graficar solo en este intervalo, en el intervalo que cumple la condición. Entonces, esto es una recta, ¿cierto? 1 menos x es una recta decreciente, pero pues como ya dije, solo la graficamos donde se cumple la condición. Se cumple la condición para los números que son más pequeñitos que menos 1. Entonces, si se fijan, acá está el menos 1, nosotros la graficamos hacia atrás. Delante, pues ya la gráfica no está, pues porque no está dentro de nuestra condición. Ahora vamos a mirar la otra parte de la gráfica, ¿cierto? Ahora vamos a graficar x al cuadrado. Recordemos que pues x al cuadrado es una parábola, ¿cierto?, que pasa por 0, 0, y solo la vamos a graficar desde el menos 1 en adelante. Entonces cuando graficamos mi parábola me da esta cosa de acá. Como nos podemos dar cuenta, las funciones definidas por partes no necesariamente son continuas. Esto quiere decir que puede que tengan huequitos, tengan rotos. Entonces aquí nos fijamos que efectivamente esta gráfica, que está definida por partes, tiene como un espacio en blanco. ¿Listo? Continuemos. Vamos a recordar lo que era el valor absoluto de un número, ¿cierto? Nosotros definimos el valor absoluto como la distancia desde 0 hasta ese número. Por lo tanto, el valor absoluto de cualquier número real siempre es mayor o igual que 0, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos el valor absoluto de 3, entonces la distancia desde 3 hasta el número 3, pues son 3 unidades, por lo tanto el valor absoluto de 3 es 3. Si quisiéramos saber el valor absoluto de menos 3, entonces miramos la distancia que hay entre 0 y menos 3. Entonces la distancia entre menos 3 y 3 es 3, por lo tanto el valor absoluto de menos 3 es 3. Como nos damos cuenta, siempre va a ser el mismo valor, pero positivo. Digamos, y el valor absoluto de 0
pues 0, ¿cierto? Nos devuelve la misma cantidad tal cual, pero positiva. Miremos este un poquito más rarito. Queremos saber el valor absoluto de este número. Acá pues yo puedo pensar de la siguiente forma: raíz cuadrada de 2 es más grande que 1, ¿cierto? Entonces, puesto que la raíz cuadrada de 2 es más grande que 1, esta resta siempre va a ser positiva, ¿cierto? Porque al número grande le quito el número pequeño. Entonces, como siempre es positiva, pues nos tiene que dar lo mismo. Entonces, valor absoluto de raíz cuadrada de 2 menos 1 es raíz cuadrada de 2 menos 1. Y en este tenemos el valor absoluto de 3 menos pi. Pi es más grande que 3, entonces acá el número más grande es pi. Cuando restamos 3 menos pi, pues me va a dar un número negativo. Entonces cuando le apliquemos valor absoluto a ese número negativo, tenemos que cambiarle el signo. Entonces pues simplemente es cambiar el signo de lo que está acá adentro. Entonces el valor absoluto de 3 menos pi será pi menos 3. Como dije, pues le cambiamos el signo. Entonces por definición decimos que el valor absoluto de a es a, o sea, es el mismo, siempre y cuando sea positivo. Y el valor absoluto de algo negativo es cambiarle el signo si es negativo. ¿Listo? Acá no se confundan. Cuando digo que el valor absoluto de a es menos a, este número que está acá, menos a, sigue siendo positivo, a pesar de que tenga un menos, puesto que estamos diciendo que lo de adentro es negativo. O sea que como a es negativo, entonces acá sería menos, paréntesis, un número negativo, y menos por un número negativo es positivo. Entonces menos a pesar de que se ve raro, es positivo. Entonces cumple con la condición que el valor absoluto de cualquier número es positivo. Entonces quedémonos con esta definición y tratemos de ver cómo sería su gráfica en función. Entonces, cómo sería la gráfica del valor absoluto de x. Entonces, como habíamos dicho, el valor absoluto de cualquier cantidad se divide en dos casos, ¿cierto? Decimos que es menos lo que está adentro si es negativo, ¿cierto? Y decimos que es lo mismo que de adentro si es positivo. Entonces, para graficarlo, entonces lo hacemos por pedacitos. Primero grafiquemos la partecita esta de abajo. Entonces, la gráfica de menos x es una recta, ¿cierto? Decreciente que pasa por 0, 0. Entonces sería esta recta de acá. Y para la otra, para la siguiente parte, sería la misma cantidad si es positiva. Entonces la gráfica de x es una recta que pasa por 0, 0 y es creciente. Entonces podríamos decir que la gráfica de valor absoluto de x es una v de valor absoluto, ¿cierto? Continuemos con un último ejemplo sobre las funciones definidas por partes. Supongamos que tenemos esta función rara, ¿cierto? Es algo que tiene una montañita y después sigue plano. Y queríamos averiguar la gráfica de esta función. Acá, como yo me doy cuenta, esta función yo la puedo reexpresar como una suma de funciones más pequeñitas. Entonces vamos a proceder de esta forma. Entonces miremos la primera partecita, que sería esta montañita. Acá yo me doy cuenta que esta es una recta que pasa por 0, 0 y pasa por 1, 1, ¿cierto? Por lo tanto, su pendiente es de 1. Entonces, también puedo razonar que es una recta que pasa por b igual a 0, ¿cierto? Entonces, su ecuación sería y igual a x. De otra forma, pues lo podemos decir que es la función f de x igual a x. Pero ojo, tenemos que tener cuidado de dónde a dónde estamos graficando. Estamos graficando desde 0 hasta 1. Entonces decimos que esto es f de x igual a x, siempre y cuando esté entre 0 y esté en 1. Miremos la otra partecita, esta de aquí abajo. Esta es una recta, de nuevo, ¿cierto? Por lo tanto puedo saber su pendiente. Sabemos que pasa por 1, 1 y pasa por 2,0. Entonces su pendiente sería de menos 1. Por lo tanto, la ecuación la podríamos hallar con la fórmula punto pendiente, ¿cierto? Entonces aquí sería y menos y0 o y menos y1, podríamos llamarlo. Entonces acá el y1, consideremos este punto, entonces sería y menos y1, o sea el 0, es igual a la pendiente que hemos definido como menos 1 por x menos x1. Entonces como escogimos el y1 igual a 0, entonces el x1 sería el 2, ¿cierto? Porque sería la parejita complementaria. Acá tenemos y menos 0, pues es y, ¿cierto? Y del otro lado
tenemos menos 1 por un binomio. Entonces este menos 1 lo que hace es cambiarme el signo de todo lo que está dentro. Entonces acá menos 1 por menos 2 sería 2 positivo, y menos 1 por x sería x negativo, ¿cierto? Entonces esto correspondería a la función f de x igual a x menos 2. Pero ojo, esta función está solo definida en el intervalo desde menos 1 hasta 2. Entonces esta función la podríamos escribir así, desde para los x que están entre menos 1 y 2. Y listo, solo nos faltaría expresar esta recta horizontal, ¿cierto? Que simplemente pues es 0. Entonces decimos que la función viene definida por x, como lo habíamos definido en la primera partecita, sería este pedacito. ¿Desde dónde? Desde 0 hasta 1. Ahora la partecita de abajo sería 2 menos x desde 1 hasta 2. Pero acá tengamos cuidado, nosotros le quitamos el igual, ¿cierto? Porque nosotros definimos que una función solo es función en caso de que a cada punto del conjunto de entrada le corresponde un único elemento, ¿listo? Entonces quitamos el igual para que al 1 solo se le corresponda un puntico. Aquí pues no tiene diferencia si le quitamos acá el igual de este lado o le quitamos el igual de este lado, puesto que ese punto va a ser el mismo, va a ser la coordenada 1,1. Y entonces nos faltaría decir que es 0 cuando es mayor que 2.